noticias y sus protagonistas. La Hora Clave, el diario informativo de la W. Continuamos informando, son las 7:22, momento oportuno para saludar a las provincias de Azuay y Cañar. Nos escuchan muy atentamente a través de la frecuencia 90.1 FM, la frecuencia modulada y desde luego a través de los aplicativos tanto para iPhone como para Android. Con esto usted nos lleva a donde usted vaya, está siempre conectado. Abrimos también la transmisión a través del Facebook Live, nuestra red social W Radio Ecuador, para que pueda visualizar la entrevista que llevaremos a cabo en los siguientes minutos. Nos acompaña ya en estudios y le damos la más cordial bienvenida a la asambleísta Jimena Peña, asambleísta por Alianza País, en representación de Ecuador y Canadá, de Estados Unidos y Canadá. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, un gusto Juan Fernando, qué gusto poder compartir con usted esta mañana, con el equipo de la radio, y asimismo aprovecho para enviar un cariñoso saludo a todos los que nos escuchan a través de esta señal. En breve también esta entrevista estará subida en nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador para que usted la pueda reprisar. Esta semana se llevaron a cabo unas elecciones controversiales en los Estados Unidos, donde se sopesaba quién se llevaría el control de la Cámara Legislativa en ese país. Los demócratas y también los republicanos se disputaban. Si bien existen en los Estados Unidos más partidos políticos, esas son las dos tendencias que marcan la política, la democracia en ese país. Sobre este tema estamos conversando con la asambleísta y la repercusión que tiene en el sector migrante, sobre todo tras conocerse que, al menos por ahora, nuevamente los demócratas retoman el poder en la Cámara de Representantes. Así es, Juan Fernando, pudimos observar los resultados con muchísima atención. Creo que el mundo entero estuvo pendiente de estos resultados que demuestran un revés para el presidente Donald Trump, pero no solamente para su gestión, sino también para su discurso xenófobo y discriminatorio. Para nosotros como migrantes era muy importante que el Partido Demócrata fortalezca su participación, su representación, tanto en el Congreso como en el Senado. Vimos lastimosamente que el presidente Trump pudo mantener el control de la Cámara Alta o del Senado de ese país, pero también vimos con optimismo cómo en este momento en el Congreso de Estados Unidos tenemos una mayoría demócrata. La campaña estuvo marcada por parte de los republicanos por un discurso totalmente antimigrante, mientras que el discurso de los demócratas fue un discurso más apegado a los principios de ese país, que es realmente basados en principios de igualdad de oportunidades, donde hay una oportunidad justa para todos los que trabajan de manera honrada en ese país, de respeto a los derechos humanos, de recriminación ante el tratamiento que ha dado el presidente Trump ante crisis humanitaria, como por ejemplo el tema de los niños menores de edad que estaban siendo separados de sus padres en la frontera. Esos eran temas bastante importantes para la comunidad latina y vimos cómo nuestra comunidad se volcó de manera nunca antes vista a las urnas para poder expresar su respaldo a los demócratas, que además fue un voto castigo en contra de las políticas del presidente Trump. Asambleísta, poniendo en contexto, en los Estados Unidos, solo para que nuestros amigos oyentes también puedan acompañarnos en esta conversación, el Partido Demócrata representa básicamente a la izquierda del país y el Partido Republicano al lado más conservador, más de derecha. Sin embargo, si vemos en tasas y en números, el Partido Republicano ha hecho mucho más a favor de los migrantes de lo que ha hecho incluso quien ha sido alabado en su momento, Barack Obama, que es demócrata. Es decir, los demócratas no han sido un partido, no han representado los intereses de los migrantes. ¿Por qué apoyar en estas elecciones? Bueno, porque de los males del menor. Bien usted menciona, de hecho Barack Obama fue el que comenzó con toda una ola de deportaciones que hasta el día de hoy continúa, una ola de deportaciones que pretende ser ampliada por Donald Trump con su política migratoria. Además, el discurso, si bien como usted menciona, los demócratas no han tenido las posibilidades de aprobar, por ejemplo, una reforma migratoria que fue propuesta por el presidente Barack Obama, que era una reforma que le daba la posibilidad a los ecuatorianos o a los migrantes irregulares en ese país, la posibilidad de regularizarse con un camino a la ciudadanía. Vimos cómo esa reforma fue bloqueada en el Senado.
fue presentada por el presidente Obama, fue aprobada por el Congreso de ese país, pero lastimosamente no se aprueba en el Senado, que tenía una mayoría republicana. Vemos que las condiciones políticas siempre han sido complejas para el tema migratorio, pero yo creo que el gobierno de ese país debe enfrentarlo no como un problema, sino como una oportunidad. Y claro, al tener en este momento un presidente con un discurso totalmente antimigrante y discriminatorio, lo que hace es empeorar no solamente la situación política en torno al tema, sino también alterar el orden de las comunidades. Comenzamos a ver incidentes de discriminación, de xenofobia, comenzamos a ver manifestaciones de nacionalismo en ese país que atentan contra la diversidad, que atentan contra los sectores de los otros sectores ciudadanos que viven en ese país y que colaboran para su desarrollo. Un dato importante, Juan Fernando, es que, por ejemplo, ahora la nueva conformación tiene un número importante de mujeres. Más de 100 mujeres han sido electas como congresistas, y además vemos dentro de esas mujeres una representación de la diversidad misma que existe en ese país. Una señora musulmana. Irónicamente, y digo esto porque realmente debe llamarnos la atención, por primera vez una mujer indígena americana va a ocupar una curul en el Congreso de ese país. Realmente, lejos de llamarnos la atención, debería indignarnos. ¿Cómo es posible que sectores nativos de Estados Unidos, por primera vez en la historia republicana de ese país, puedan tener una voz en el Congreso estadounidense? Vemos también jóvenes latinas, de la juventud presente. Hay una ecuatoriana que vive en la Florida, nació en Ecuador y que actualmente ganó un escaño por el Partido Demócrata. Nos referimos a, se me va el nombre, Debbie Murkacel es el nombre de esta mujer que representa a los ecuatorianos y que estaría también en la Cámara de Representación por el Partido Demócrata. Así es, en efecto, vemos cómo los ecuatorianos también, por primera vez de manera histórica, tenemos una representación en el Congreso. Creo que es un tema importante para nosotros poder captar estos espacios de representación. Creo que es un orgullo ecuatoriano definitivamente, y esperamos que esas voces latinas, esas voces migrantes, esas voces conocedoras de la realidad que tenemos, los grupos que pues hemos migrado, puedan trasladar esas necesidades al trabajo que se realiza en el Congreso, se pueda plasmar a través de leyes que garanticen los derechos de las personas que, aunque hayamos ingresado de manera irregular en ese país, también tenemos derechos y tenemos aspiraciones de poder tener una vida normal, una vida a la luz, no más ocultos por los temas migratorios. Usted, como asambleísta, seguramente en su trabajo en territorio podrá palpar realidades muy duras que los migrantes viven, en especial en los Estados Unidos. Entendemos, en Canadá suele ser más amigable porque la migración no tiene el impacto que lo tienen los Estados Unidos. Usted nos dirá y nos podrá comentar, compartir con nuestros amigos oyentes qué se puede hacer, qué se está haciendo para también de alguna manera educar a esa cultura migrante, a esa gente que en su momento salió de Ecuador, que se fue a radicar, vive ya en los Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que según las últimas estadísticas, estudios que se hacen en ese país, los primeros o las partes donde son más extremas cuando nos referimos al racismo, cuando nos referimos a la xenofobia, viene por los mismos migrantes. Es decir, muchas de las veces, por ejemplo, un ecuatoriano tiende a ser racista con otro ecuatoriano. Realmente creo que son casos aislados, ¿no? La mayor parte de nuestra comunidad, por lo general, es una comunidad cálida, es una comunidad trabajadora, es una comunidad incluso que podría fortalecer su organización. Tenemos grandes comunidades como por ejemplo la de Nueva York, la de New Jersey, la de Chicago, donde hay organizaciones comunitarias, donde hay un activismo permanente, ¿no? Yo creo que es fundamental como recomendación para nuestros hermanos que se encuentran fuera del país, por ejemplo, que
se acerquen a su consulado más cercano. Es importante que tengan la información de dónde queda su consulado, quién es su cónsul, información de contacto del consulado en caso de emergencia, sobre todo en estos momentos donde vemos un incremento en las deportaciones, donde vemos que hay operativos de migración. Creo que es importante que los ecuatorianos conozcan su consulado, conozcan cómo contactar al número de emergencia y además conozcan sus derechos. En los consulados, por lo general, son espacios de articulación comunitaria donde no solamente se emiten pasaportes. De hecho, la Ley de Movilidad Humana dio una serie de competencias a los consulados, como por ejemplo el hecho de que los consulados precautelen, protejan los derechos de nuestros migrantes a través de visitas a las cárceles, donde se informe a la comunidad sobre sus derechos, donde se den incluso otro tipo de talleres, como por ejemplo capacitación, clases de inglés, clases de quichua. Incluso entiendo que hay algunos consulados que tienen esa iniciativa. Es decir, los ecuatorianos deben saber que los consulados se han convertido en oficinas que están de manera permanente a su servicio. Deben acercarse, deben conocer los servicios, saber, insisto, el número de emergencia en caso de que sean detenidos, porque cuando están presos, por ejemplo, nuestros hermanos detenidos tienen derecho a una llamada, y esa llamada es al consulado de su país. Entonces es importante que conozcan la información, que sepan cómo proceder para que puedan enfrentar una situación, por ejemplo, de detención con mayor información. Eso es importante recomendar. Y a su vez también, una vez que retornan los migrantes, es importante también que se acerquen al Viceministerio de Movilidad Humana para que obtengan su certificado de migrante retornado. La Ley de Movilidad Humana consagra algunos beneficios para nuestros migrantes que han retornado, ya sea de manera voluntaria o de manera forzosa, como lo es una deportación. Entonces es importante que se informen de cómo obtener el documento, que lo obtengan. Ahí van a recibir información de algunos temas que les pueda interesar. Asimismo, también vemos con buenos ojos que hay gobiernos autónomos descentralizados que también tienen oficinas de apoyo a nuestros migrantes retornados. Aquí, por ejemplo, la Alcaldía de Cuenca tiene la Casa del Migrante, que donde también hay una oficina permanente de atención a los migrantes. Nosotros mismos, como legisladora, gracias al apoyo del alcalde, hemos abierto una oficina dentro de la Casa del Migrante, donde los migrantes que han retornado, los familiares, pueden acercarse en procura de información en caso de que tengan alguna preocupación relacionada a sus familiares que se encuentran fuera, o en caso de que tengan algún problema luego de haber retornado. Finalmente, asambleísta, creo que es importante conocer el labor que usted realiza y que seguramente impulsa a través de la Asamblea Nacional para encima de apoyar a los migrantes, apoyar a esa comunidad extensa. Solo en la triestatal, que comprende 3 estados en el noreste de los Estados Unidos, hay más de 1,5 millones de ecuatorianos residiendo, solo para que usted tenga una idea de lo importante que es la comunidad allá. Pero, ¿qué se hace desde la Asamblea? ¿Qué se impulsa para el apoyo al migrante, evitar que se migre, buscar que la gente vea las mismas oportunidades en nuestro país? Así es, ese es un tema también importante. Desde el gobierno nacional en este momento se trata de fortalecer, por ejemplo, la productividad, impulsando a los empresarios a través de exenciones tributarias. Entendemos que hay una situación económica fuerte. Lamentablemente la migración incrementa por lo general con la falta de oportunidades. Si a un país le va mal, la gente migra. Un ejemplo claro de ello somos nosotros en la crisis del 99, cuando se dio una tremenda ola migratoria, precisamente con el feriado bancario. Pruebas recientes de esto, por ejemplo, países como Venezuela o Centroamérica, que vemos que hay una oleada o caravanas de seres humanos que se ven obligados a abandonar sus países en búsqueda de mejores oportunidades. Pero en Venezuela se niega, ¿no? En Venezuela se dice que eso es producto de Hollywood. Así es lamentable la posición del gobierno venezolano realmente en ese tema. Sin embargo, yo creo que es importante entonces comprender el esfuerzo que realiza en este momento el gobierno ecuatoriano para generar oportunidades de empleo para todos los ecuatorianos. Cuando tuvimos la posibilidad de estar en la sesión solemne por la independencia de Cuenca, el presidente Moreno hacía un anuncio de la apertura de una nueva industria que se encuentra en el área entre Azuay y Cañar. Un emprendimiento de Indurama que generaría alrededor de 3.000 empleos para la zona del Austro. Esa es una buena noticia, por ejemplo, que nos da esperanza de que aquellas personas que en este momento no tienen un empleo puedan
obtener una de estas plazas, por ejemplo. Entonces, indudablemente para frenar la migración, para combatir la migración, el desplazamiento involuntario o forzado de personas por temas económicos, son fundamentales la creación de oportunidades a través de emprendimientos, a través del fortalecimiento del agro. Creo que ahí también hay una enorme tarea que el gobierno debe emprender para fortalecer el sector agrícola, que es el sector, lamentablemente, el sector rural, de donde tenemos el mayor número de ecuatorianos que han migrado. Le mandan muchos saludos, dice, saludamos a la asambleísta Jimena Peña desde la Atenas del Ecuador. Saludos al equipo de W Radio, muchísimas gracias. Hemos llegado al culmino de esta entrevista y le agradecemos su gentileza y la oportunidad de conversar precisamente temas migratorios que no son temas usuales, no son temas comunes, pero necesarios. Nuevamente, la comunidad en los Estados Unidos es bastante amplia, en Canadá no se queda por mucho atrás. Además, también hemos tratado lo que se está haciendo desde el país. Usted como asambleísta es parte de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa. Esto es importante que se siga impulsando, porque sobre el hecho de esperar de otro gobierno para que solucione los problemas de nuestros migrantes, debemos nosotros como país tratar de recuperar la confianza de la gente para que no migre. Ese es el mensaje final. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Así es, creo que el tema de la movilidad humana es un tema que debemos asumirlos todos con una visión de derechos. En efecto, la migración forzosa, la migración por falta de oportunidades debe ser combatida por los gobiernos, por los diferentes representantes, por todas las autoridades que tienen la oportunidad de crear oportunidades productivas dentro de sus provincias. Además, es una responsabilidad de los gobiernos locales también asumir el tema migratorio con responsabilidad, con una visión de derechos, y asimismo un llamado a la ciudadanía para que apreciemos la migración, para que aprendamos a valorar lo positivo de la diversidad, para que cultivemos sociedades de paz o sociedades de tolerancia, sobre todo aquí en el austroecuatoriano, en el Azuay, donde vemos que tenemos algunas comunidades de hermanos de otros países que escogen al Ecuador como su país de residencia. Antes de despedirme e irnos a la pausa, nos llega una pregunta que me inquieta. Yo no conocía de esto, usted nos podrá corroborar, asambleísta. Nos dice qué acciones se están tomando para evitar el cierre del consulado de Queens, sabiendo que ahí está cerca de 500,000 de ecuatorianos. Es importante informar, y gracias por esa pregunta de ese ciudadano, que es un compromiso presidencial no cerrar ningún consulado de los Estados Unidos. Y esto se ha dado gracias a los diálogos que hemos podido tener con las diferentes autoridades y con el mismo presidente de la República, quien luego de conocer la compleja situación que viven nuestros migrantes en Estados Unidos por la persecución de Donald Trump, se ha comprometido a que no se cierre ningún consulado en los Estados Unidos. Así es que le puedo transmitir esta noticia al ciudadano que nos escribe para que pueda informar también. Nosotros ya hemos informado esto a través de nuestros canales, pero qué bueno que puedan seguirse informando y puedan pues compartir esta noticia para que nuestra comunidad allá pueda tener la garantía de que su gobierno, el gobierno ecuatoriano, estará precautelando sus derechos a través del accionar de sus consulados en el exterior. Muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa, amigos oyentes. Estuvimos conversando esta mañana con la asambleísta por Estados Unidos y Canadá, Jimena Peña. Ella es asambleísta por el Movimiento Alianza País. Regresamos en breve.